¿Cómo están, chicos? Buenas tardes. Ya damos inicio a la parte teórica que tenemos que abordar el día de hoy, previo a la actividad práctica ya que tenemos planificado para el día viernes. Bien, entonces, considerando que todavía estamos en el abordaje de lo que es la manipulación mediante la inducción miofacial, el método de inducción miofacial, también abreviado como MIT, ya, tenemos que considerar de que ya la parte de la evaluación la vamos a complementar también en la siguiente clase con todo lo que es la manipulación de segmentos apendiculares, pero ya vamos a entrar un poco más a lo que es el detalle del abordaje terapéutico. ¿Ya? Primeramente, como ya hemos analizado previamente, sabemos que las alteraciones miofaciales van a tener como resultado una limitación o dificultad para el deslizamiento de estos tejidos aponeuróticos y que en algún caso también pueden venir acompañados de una alteración muscular, ¿verdad? O puede ser la alteración muscular la que genera el problema a nivel del tejido miofacial. En ambos casos vamos a tener dos tipos de estructuras distintas que quedan afectadas, tanto tejido miofacial como tejido muscular. Entonces, por eso es que el abordaje terapéutico en base a la inducción miofacial se clasifica en dos grupos grandes de intervención, dos tipos de técnicas que se van a aplicar. Uno que son los métodos, recursos o terapia estructural y los otros métodos, recursos o terapia funcional. ¿Ya? De esta manera tenemos dos conjuntos de distintas maniobras que van a buscar restablecer o la alteración que se genera en el músculo que esté produciendo una disfunción de este tipo, o solamente las alteraciones del tejido miofascial. Entonces, a ver, me dejo explicar mejor. Si estamos ante una alteración que tiene un origen muscular y que producto de esto ha generado una alteración en el deslizamiento normal del tejido miofascial, lo más probable es que tengamos que recurrir a uno de los métodos de abordaje estructural, porque vamos a trabajar sobre la estructura del músculo, es lo que enuncia el autor, ¿no? Sabemos nosotros que las alteraciones estructurales están dadas por la pérdida de continuidad del tejido. Entonces, en este caso, dentro de lo que es la inducción miofacial, sea que se pierda o no se pierda la continuidad del tejido, ya se considera como una alteración estructural a un problema que tiene un origen netamente muscular, ya sea por una retracción de las fibras musculares, ya sea por un acortamiento de estas fibras, ya sea por una falta de elasticidad de las fibras, por una disminución muy marcada de la fuerza de un grupo de fibras, por una alteración en la inervación de estas fibras, o sea, cualquiera que sea el caso que afecte a la fibra muscular y que ésta repercuta con su afectación a nivel del tejido miofacial, pues se va a considerar, se va a abordar con recursos denominados como estructurales dentro de lo que es el abordaje de la inducción miofacial. En cambio, cuando nosotros estamos ante problemas que solamente tienen un origen miofacial, que solamente tienen un factor mecánico que ha producido una alteración a nivel de la aponeurosis sin tener en cuenta el músculo, es que nosotros vamos a hacer un abordaje con técnicas funcionales, solo para restituir la función de la fascia que se ha visto afectada. ¿Ya? Entonces, si relacionamos esto con lo que hemos abordado la clase anterior, por eso hacíamos una organización secuencial de la evaluación que tenemos que hacer para verificar si un trastorno va a ser netamente aponeurótico o miofacial o también va a tener connotaciones musculares, ¿verdad? Y la manera adecuada de poder valorarlo era primero haciendo el deslizamiento adecuado sobre la estructura miofacial, sobre el tejido superficial tegumentario, y después corroborando esta información con pruebas musculares de elasticidad y de contracción. Es así que de esa manera nosotros nos damos cuenta si realmente el músculo está tomando parte de la alteración. Y si fuera ese caso, les repito, vamos a utilizar las técnicas denominadas como técnicas o métodos estructurales. ¿Ya? Entonces, eso se entiende, ¿verdad, chicos? ¿O tienen alguna duda respecto a esta explicación introductoria? Doc, ¿Se entiende, Doc? Ya, perfecto. ¿podría dar Ahora, un ejemplo de cada uno? claro, Pablito. Mira, la anterior clase lo hacíamos con la paciente, si se dan cuenta. Cuando la paciente presentaba un punto gatillo, que era justamente considerado por por las características del dolor que manifestaba, como un punto no satelital, sino un punto segmentario localizado, ya, pero estaba latente. Entonces nosotros después de esto hacíamos pruebas musculares, ¿verdad? Para determinar si el origen era muscular. Entonces en la paciente no arrojaban como positivas.
Por tanto, eso nos hacía presumir de que solamente era una alteración netamente miofacial de la fascia superficial en relación al músculo cuadrado lumbar y dorsal ancho, porque en esas zonas habíamos determinado nosotros el trastorno. Ahora, si nosotros posteriormente hemos hecho pruebas para el dorsal ancho, para el cuadrado lumbar, y estas dieran positiva, ¿por qué razón? Porque el cuadrado lumbar tal vez ha generado una retracción por una mala biomecánica, por un desplazamiento inadecuado, por un cambio de orientación de sus fibras, para la cual no estaba preparada por tal vez ser un músculo débil, tal vez ha recibido un traumatismo, tal vez se ha hecho una contracción para la cual el músculo no estaba preparado, de donde se va a generar una alteración a nivel de las fibras del músculo cuadrado lumbar. Y como se han alterado primero las fibras, posteriormente se va a afectar el tejido miofacial. ¿Ya? Y al afectarse de esa manera, entonces, ¿qué se considera que se debe abordar con técnicas estructurales? Porque se va a ir sobre la estructura de deslizamiento de las fibras musculares. De esto habla mucho el autor. Como se hace un análisis de lo que es el deslizamiento de las fibras con los miofilamentos de actina y miosina, entonces cada uno de los deslizamientos que se dan en todo el vientre muscular tienen que ser deslizamientos fisiológicos, ya que cumplan con todas las características funcionales acordes a las necesidades de locomoción del tejido. Entonces, si por alguna razón se genera una alteración, ya el deslizamiento va a ser inusual y eso va a generar dolor. Y como es el origen de la alteración de tipo muscular, es que se tiene que hacer un abordaje de la estructura para reestructurar, para reorganizar ese tejido que ha quedado afectado y posteriormente abordar con técnicas funcionales la alteración sobre el tejido miofacial. ¿Ya? Esa es la diferencia. ¿En qué caso se podría dar una alteración de ese tipo? Les repito, cuando un traumatismo directo, cuando una sobrecarga, cuando por alguna situación el músculo no está preparado para un cambio de dirección y se distiende, en ese caso se genera una alteración muscular y después de esto se da la afectación miofacial. ¿Cuánto tiempo después se da la afectación miofacial? Pues aproximadamente 2 semanas de latencia del problema muscular ya se va a iniciar con un problema miofacial. Porque el músculo al no deslizarse de forma adecuada, tampoco va, perdón, el músculo al no generar movimiento, contracción de forma adecuada, tampoco va a permitir que el tejido miofacial se desplace y por lo cual se van a iniciar los puntos de entrecruzamiento miofacial por falta de deslizamiento óptimo de este tejido miofacial. Y es en ese caso donde se va a instaurar ya después una alteración aponeurótica o del tejido miofacial, pero después de la alteración muscular. Ahora, podría darse el caso que primero se dé una alteración miofacial y posteriormente una alteración muscular. Sí, también podría ser. Porque si un punto gatillo satelital que está generando actividad de otros puntos gatillos cercanos genera bastante dolor durante el desplazamiento de un segmento corporal, esto va a hacer de que el segmento al no desplazarse vaya perdiendo elasticidad, vaya perdiendo fuerza, ¿verdad? No olvidemos que para que un músculo llegue a reducir sus propiedades, mínimamente tiene que pasar también unas 48, 72 horas, que es poco tiempo, de inactividad completa. Y muchas personas que son bastante somáticas, psicosomáticas respecto al dolor, cuando se genera un punto o cuando se advierte la presencia de un punto satelital y se genera tanta molestia, pues prefieren directamente no hacer movimientos con el segmento. Y eso, si es que la persona lo mantiene y lo sostiene por un tiempo largo, ya podría iniciarse con alteraciones a nivel de las propiedades musculares. Entonces, mientras más tiempo se restrinja a la persona para realizar actividades de contracción con el músculo que está cercano al punto gatillo, pues entonces el músculo también va a ir perdiendo propiedades y entre esos también se va a generar a la larga una afectación del músculo, iniciando por una alteración miofacial que posteriormente va a dar lugar a la alteración del músculo. ¿Qué tipo de técnicas tendremos que utilizar en ese caso? Igual lo mismo, tanto técnicas estructurales y miofaciales, porque en este caso también va a haber una afectación muscular. ¿Ya? A ver, aquí está bien, no hay problema. Me decía Pablo que lo vuelva a aceptar y estamos. Entonces, esa es la caracterización. Esa es la explicación general de por qué se tienen que en un caso aplicar un grupo de técnicas denominadas estructurales para el vientre muscular, para las fibras musculares, y posteriormente otro grupo de técnicas denominadas como funcionales netamente para el tejido miofacial. ¿Ya? ¿Alguna duda más, tal vez?
Doctor, buenas tardes. Ahora con el ejemplo sí se me ha presentado una duda. Dime. Entonces, si la prueba muscular diese positiva, el problema sería estructural. Y si esta da negativa, el problema es funcional, ¿verdad? Justamente, Daniela, lo que pasa es que nosotros tenemos que por eso corroborar con las pruebas musculares. La base de la evaluación miofacial no se centra solamente en la manipulación del tejido, sino también en realizar movimientos con segmentos para que estos arrojen la presencia de una alteración, ya sea muscular o incluso en algunos casos articular. Si ya fuera articular, pues entonces esa técnica de inducción miofacial no va a ser la única que tendremos que aplicar. Tendremos que aplicar una técnica netamente articular, como por ejemplo Kaltenborg o tal vez Levitt, para poder generar un mejor desplazamiento de las estructuras articulares que han quedado afectadas. Pero ya podemos utilizarla esta como una técnica de complemento. Todo va a depender de cómo nosotros vayamos a encontrar los signos y síntomas y los tejidos que estén afectados, ¿ya? Está bien, gracias, doctor. Muy bien, Daniela. ¿Alguna pregunta más, tal vez, muchachos? Muy bien, entonces continuamos. Justamente ya hablando en relación a lo que son las técnicas netamente de origen muscular, las técnicas estructurales. También se aplican cuando tenemos un problema a nivel tendinoso, cuando está iniciándose un problema tendinoso, por ejemplo, una tendinosis, ya que es la inflamación de la vaina del tendón, que es lo que primero se genera cuando hay una alteración del movimiento de palanca de un tendón, ¿verdad? Cuando se recibe sobrecarga en un tendón. Entonces, en ese caso es que nosotros aplicamos una técnica estructural. Esta es una de las maniobras que también vamos a ir viendo, ya que como siempre les decía yo, tienen nombres en relación al tipo de presa que se utilice. Todas las técnicas de terapia manual tienen ese tipo de descripción. Cuando la técnica es con toda la mano, se denomina con presa manual, ¿ya? Presa manual es toda la mano. Cuando se utilizan ambas manos, sería una presa bimanual, ¿ya? Cuando se utilizan ambas manos en un solo plano, pues entonces es una presa que se llama bimanual simétrica. Cuando se utilizan dos manos en planos distintos, sería una presa manual asimétrica o de sujeción. Estos términos son los que se aplican generalmente a este tipo de maniobras. Ahora, si hiciéramos una aplicación solo con los dedos, cuatro últimos dedos, sería una técnica digital, ¿ya? Con dedos en ráfaga. Si fuera solamente con el dedo pulgar, sería una técnica unidigital, ¿ya? Con el dedo pulgar. Si fuera, digamos, una técnica a nivel de la manipulación igual, con los cuatro dedos, pero con los nudillos, entonces sería una técnica en ráfaga con dedos flexionados. ¿Ya? Entonces, si fuera una técnica de aplicación con la región del antebrazo, sería una presa unimanual o bimanual con la región del antebrazo. Si se tiene que aplicar el codo, también se denomina presa de contacto con la región del codo. Entonces, cada uno de los tipos de manipulación que nosotros hacemos reciben este tipo de denominación para que sea mucho más fácil poder analizarlas, ¿ya? Y describirlas también, y así las entendemos mejor. Entonces, en este caso, si tenemos este tipo de manipulación, ¿qué tipo de presa estaríamos utilizando, chicos? ¿Unimanual o bimanual? Unimanual, doc. Parecería unimanual, pero miren cómo la mano del terapeuta que no se advierte en la región posterior está haciendo un contacto con la zona posterior del tórax. ¿Ya? No en el mismo sentido, sino esta mano está sobre la región escapular. La mano anterior está sobre la región esternal. Va a ser una cupla de fuerzas y un deslizamiento en base a una presa bimanual. Esta presa bimanual va a jugar con la respiración de la persona, porque se hace en el caso de que hubiera una región tendinosa de todo el pectoral mayor, o sea, cercana a la línea external, que sería la línea paraesternal, que está generando afectación. O también se puede hacer en el caso de alteraciones de la respiración, para facilitar el deslizamiento de las fascias de los músculos intercostales. En esos casos se puede aplicar, o sea, no se olviden que aquí nosotros tenemos en la región del plano superficial al pectoral mayor, tenemos en el plano medio al pectoral menor y los intercostales externos, y en el plano profundo tenemos a los intercostales internos, ¿ya? Entonces, de esa manera, en esta región anterior es que se dividen las fascias.
la fascia común va a llegar a tener comunicación directa con el esternón. Por eso la manipulación se hace cerca al esternón, en la región de la horquilla esternal también. Y es de esa manera que nosotros hacemos ese tipo de manipulación. Ya les voy a explicar con detalle las características de posicionamiento del paciente, de sujeción manual, de la posición que tiene que asumir el terapeuta para este tipo de abordaje. Ya el día de mañana, perdón, el día viernes lo vamos a explicar con un poco más de detalle. Pero en este caso estamos utilizando, les repito, una presa bimanual de forma asimétrica, ya para hacer un trabajo, un abordaje a nivel de las fascias anteriores de la región paraesternal, ya relacionado con los músculos de la región anterior del tórax. Ya después podemos jugar, como les digo, con la respiración, si estamos trabajando sobre intercostales, y si no fuera el caso, directamente hacemos una cupla de fuerzas en un sentido lateral, si estuviéramos aplicando solamente la manipulación sobre el pectoral mayor. Como les digo, los vamos a explicar con más detalle el día de mañana. Ahora, aquí tenemos, por ejemplo, para miembro inferior. ¿Qué tipo de presa estamos utilizando en este caso? Bimanual simétrica sería, Doc. Ya, perfecto, una bimanual simétrica, solamente que con las manos cruzadas, que es una característica, ¿verdad? Tanto de evaluación como de abordaje a nivel de la técnica de inducción miofacial. Entonces, las manos se toman de forma cruzada porque estamos en un plano simétrico, están paralelas las manos, ¿ya? Pero aquí se está haciendo un abordaje a nivel de las fascias. ¿De qué músculo creen? ¿Hacia qué músculo estamos dirigiendo el abordaje? Los aductores. Perfecto, muy bien. Sobre todo por la posición de las manos, estamos sobre aductor medio y aductor menor. Ya no estamos yendo sobre el aductor mayor. La mano que queda inferior, la mano cruzada inferior, debería ir mucho más distal si estuviéramos haciendo sobre el aductor. ¿En qué caso se hace ese tipo de manipulación? Esta puede ser una técnica funcional y también al mismo tiempo una técnica estructural. ¿En qué momento se va a convertir en una técnica estructural? Cuando hacemos contracción del músculo aductor o de los músculos aductores. Es en ese momento donde se transforma en una técnica estructural. Pero si es una técnica pasiva, solamente de movilización para deslizamiento, para estiramiento miofacial, como sea el caso en este caso de la paciente, pues solamente estuviéramos haciendo una técnica funcional. Ya para una técnica estructural, les repito, tendríamos que estar haciendo también contracción del músculo aductor o de los músculos aductores en los cuales hubiera afectación. ¿Qué tipo de afectación pueden recibir los músculos aductores si tuviéramos una alteración estructural? ¿Y qué tipo de alteración miofacial podríamos identificar también en esta región de los aductores? Tal vez un acortamiento, doctor, en cuanto a lo estructural. Ya, muy bien, excelente, es lo más común y característico. Un acortamiento y una retracción de aductores, sobre todo en personas que son sedentarias y que de un momento a otro han realizado actividad, y producto de esto los aductores han generado un cambio de tensión y por tanto han perdido elasticidad, y como reacción mecánica refleja y protectora se han retraído, ¿verdad? En ese caso es que nosotros vamos a aplicar una técnica estructural, pero si solamente fuera miofacial, no es tan común ver en nuestra región aductora solamente una alteración miofacial. ¿Y en qué caso se puede dar? En lo mismo, misma mecánica de alteración, pero no se ha generado una afectación marcada sobre los aductores porque tal vez la persona está mucho más preparada, no es tan sedentaria, y el tejido miofacial es el que ha generado mayor distensión. Y producto de esto, entonces reconocemos a esta zona como la que está generando la alteración del deslizamiento y la que está generando dolor, y es en ese caso que solamente haríamos una técnica de manipulación funcional, ¿ya? Ahora, también este tipo de maniobra se puede aplicar cuando tenemos una alteración a nivel de los músculos de la región pelvitrocanteria. Solamente que hacemos un cambio de orientación de las manos hacia la región lateral posterior. Igual, de todos modos, con la paciente se lo voy a explicar de forma detallada el día de mañana. Vámonos a otra maniobra. Aquí, miren, esta es una técnica netamente estructural, que tiene dos fases, que también lo vamos a ver y se los voy a explicar. Como en una técnica estructural tiene que haber dos fases, tenemos que hacer una fase de contracción del músculo o una fase de relajación del músculo en su máxima posición elástica. Y una vez que conseguimos eso, recién hacer la manipulación.
Por ese tipo de posición que está asumiendo la paciente, ¿qué músculos están generando tensión al asumir esta posición? Los femorales y el glúteo, Doc. Ya, glúteo mayor por el puente que se está asumiendo, ¿verdad? Y músculos de la región posterior que sí pueden ser considerados como femorales, mejor denominados clínicamente como isquiotibiales. Perfectos, Mar, excelente. Músculos de la región del tronco, alguno de ellos que esté generando contracción. Los lumbares, Doc. Muy bien, para vertebrales de la región lumbar. Excelente. En la región de la pierna, ¿algún músculo que esté generando tensión? Eh, sí, los gemelos, Doc. Gemelos, tríceps sural, ¿verdad? Más aún si nosotros, como está la posición de las manos, buscamos un contacto mucho más marcado de la región anterior del pie, o sea, un contacto prácticamente con la región de la cabeza de los metatarsianos. Entonces, es por esa razón que nosotros estamos generando contracción de toda la región posterior. Sumado a esa contracción, viene la técnica de manipulación. Nosotros vamos a hacer pasos en las zonas que estén afectadas con deslizamiento de contacto manual, ya sea en presas bimanuales para cada miembro inferior, ya, o presas unimanuales para cada miembro inferior. O sea, para los dos miembros de forma conjunta. O sea, miren, esta mano va a ir sobre el derecho, la otra mano sobre el izquierdo, sobre todo si la alteración es a nivel de tríceps sural, de la región posterior de la cadena, en la región de la pierna, y es de manera simétrica en ambos miembros inferiores. Pero si fuera solamente sobre una región, pues va a ser una presa bimanual, las dos manos sobre solamente una extremidad, y así izquierda o derecha, y se va a seguir el trayecto para llegar hacia la zona en la cual se ha generado la afectación. Entonces puede ser que la alteración esté sobre la región isquiotibial, esté sobre la región del tríceps sural o esté sobre la región glútea de columna, pero vamos a aplicar la fuerza y la manipulación con esta persona que esté en esta posición, durante esa posición, con el deslizamiento de las manos, ¿ya? Entonces, es algo que también el día de mañana se los voy a explicar con detalle para que podamos ver la diferencia de en qué casos hacemos contracción y cómo hacemos la contracción y en qué casos solamente hacemos el deslizamiento manual. Aquí tenemos otra técnica. En este caso, ¿cómo estaríamos aplicando la presa? ¿Qué tipo de presa sería? La digital, Doc. Muy bien, digital, con los dedos En ráfaga, doctor. dedos en ráfaga, perfecto. De manera bimanual, ¿verdad? Los dedos pulgares están quedando exentos. ¿Sobre qué región estamos aplicando? ¿Qué músculo tenemos cercano a esta zona? El diafragma. Mm, A ver, vean exactamente dónde está localizado el punto de manipulación. ¿Qué músculos tenemos aquí en la región costal? Costal inferior. ¿Qué puntos de inserción tendríamos en esta zona? Origen, mejor dicho, no más que inserción, porque es el lugar donde inicia el músculo. ¿Saben cómo se origina? A ver, ya les voy a dar la respuesta, ¿verdad? Para que no pierdan más tiempo. ¿Saben cómo se originan los músculos rectos abdominales, verdad? Y los músculos oblicuos. ¿De dónde a dónde se dirigen? Vamos, ¿qué músculos se originan sobre esa zona? El recto abdominal. Ya, rectos abdominales, ¿verdad? Sobre esa región. Tienen puntos de origen en esa zona. ¿En qué parte específicamente? Sobre la cara posterior del cartílago costal de las últimas costillas verdaderas, o sea, de la última costilla verdadera. Otro punto de origen que llega a tener el recto abdominal es a nivel de la parte posterior del apéndice sifoides. Otro punto común de origen es a nivel de la región superior de la síntesis del pubis y de la rama superior del pubis. Entonces, por eso todas estas inserciones van a tener un punto común sobre la zona de la línea álvale, que es la línea media abdominal, ¿verdad? Oblicuos, ¿dónde se originan? ¿Dónde se insertan?
Vamos, origen e inserción de oblicuos. Hasta tienen Google para poder, no, no sé, un poquito timar, ¿no? A su destino, a su suerte. Origen e inserción de los oblicuos. Nada, les puedo dejar toda la tarde, ¿verdad? Conectados y no me van a responder. Miren, los oblicuos son un grupo de músculos que no tienen un origen específicamente óseo. Lo que pasa es que se originan también en parte de lo que es la aponeurosis profunda de la región abdominal. Tienen puntos de contacto, sí, con los cartílagos de las últimas costillas falsas, ¿ya? Y van a tener un punto también de comunicación con los oblicuos de lado contralateral a nivel de la línea alba. Si nos damos cuenta, ya por la nomenclatura nueva que se maneja, ya no tenemos un punto de inserción de arriba a abajo o de abajo hacia arriba. Lo que pasa es que estos músculos van a tener exactamente un punto común de inserción a nivel de la línea alba. ¿Ya? Y es por eso tan importante que nosotros, si estamos haciendo un abordaje sobre esta región, primero diferenciemos si la alteración está cercana a la línea alba, porque si ese es el caso, pues tenemos que recurrir a otro tipo de técnica, pero si el abordaje va a ser sobre la región costal, es porque estamos suponiendo que la alteración está dada a nivel del origen, de punto de origen de estos músculos. Sobre todo este tipo de manipulación que se está haciendo está relacionado a la alteración a nivel del tejido de los rectos abdominales, ¿ya? Y al ser este justamente el punto de alteración o de afectación, es que los dedos tienen que manipularse de esa forma para llegar hacia la región específica en la cual se originan los tendones de este músculo. Si estuviéramos aplicando esta técnica para llegar a los tendones, ¿sería una técnica estructural o una técnica funcional? Estructural, doctor. Excelente, ¿verdad? Entonces está mucho más fácil de poder reconocer. No es tan complicado hacer el análisis. Entonces mañana vamos a hacer eso con algunas pruebas, con algunas maniobras que vamos a realizar. Entonces en este caso, ese tipo de manipulación se hace cuando se tiene una alteración de origen muscular. Recurrimos a una maniobra estructural justamente para los vientres musculares o tendinosos y posteriormente pasamos al deslizamiento ya miofacial, exclusivo para el tejido aponeurótico de esa zona. Aquí. Tipo de manipulación, muchachos. ¿Qué tipo de presa estamos utilizando? Vamos, tipo. También sería digital en ráfaga, Doc. Ya muy bien. Digital en ráfaga, perfecto, con ambas manos. Excelente. Ya, ¿sobre qué región? A ver, no se advierte mucho, pero más o menos por las características en qué zona está siendo aplicada. En la espalda. Espalda alta, doctor. Muy bien, o sea, sobre la región dorsal. Ya aquí tenemos justamente la jiba dorsal o la cifosis dorsal. Estamos sobre esa zona específicamente. Entonces, estamos haciendo esta aplicación para hacer un deslizamiento en sentido contrario. Si esta mano se va a ir hacia craneal, esta mano se va a ir hacia caudal, pero para buscar un cambio de elasticidad y de tensión sobre la fascia, porque de esta manera no se puede llegar al tejido paravertebral, que es el que está más cercano en esta zona. Por tanto, este tipo de técnica sería una técnica funcional o estructural. Funcional, doctor. Funcional. Excelente, funcional, sobre el tejido miofacial. Bien, aquí tenemos una maniobra que se aplica tanto de forma evaluativa como terapéutica, ya que le hemos justamente visto con la paciente la anterior clase. Y ese tipo de maniobra, cuando se hace la aplicación en este sentido también para facilitar el deslizamiento miofacial de la región lateral cercano a lo que es la línea axilar, con los músculos, en este caso serratos, parte del músculo subescapular, músculo cuadrado lumbar en su origen, ¿ya? Con las fascias respectivas, se hace sobre todo cuando tenemos una alteración del tejido miofacial en ese sentido, o sea, en el sentido lateral, ¿ya? No hay un abordaje directo sobre el músculo, porque para hacer un abordaje sobre el músculo tendríamos que ir sobre el vientre muscular o vientre tendinoso. Por tanto, esta es una técnica de tipo o maniobra de tipo Funcional. funcional. Excelente. Bien, se dan cuenta que no es tan complejo, ¿verdad? Entonces, todo esto relacionado con las maniobras
más importantes, las maniobras que realmente generan utilidad durante el abordaje terapéutico, la vamos a ver el día viernes, ¿ya? Entonces, si quieren, ustedes también pueden prepararse en casa, pacientes, para poder reproducir la técnica. Yo igual voy a estar con la paciente para que de esa manera podamos hacer algunas maniobras ya en zonas, sobre todo, que son bastante útiles en cuanto al abordaje con esta base en relación a la técnica de inducción miofascial. De esa manera tenemos la posibilidad de también hacer una práctica a distancia. ¿Ya, muchachos? ¿Tienen alguna duda o pregunta, chicos? Muy bien, estamos claros. Creo que ha sido bastante clara la clase del día de hoy. Tal vez en la práctica ya surjan algunas preguntas más cuando estemos haciendo el abordaje y la manipulación con la paciente. Bien, entonces, chicos, si no tenemos dudas o preguntas, con eso concluimos la clase del día de hoy. Voy a grabar y subo el video a la plataforma. Y cualquier otra consulta o duda me la hacen llegar en el grupo de WhatsApp. Que tengan un buen resto de jornada, chicos. Gracias, Gracias, Doc. doctor. ¿Por qué, chicos? Gracias, Doc. Hasta luego, muchachos. Nos vemos.